Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Ya estamos viendo los pueblos vecinos de Israel. Vimos los asirios y ahora vamos a empezar con los babilonios o caldeos. Después de la derrota de Asiria en el año 612 a.C., va a surgir un nuevo imperio, que es el Imperio Babilónico, que se extendió desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo. Su capital era la ciudad de Babilonia y se situaba a las orillas del río Éufrates, en lo que hoy actualmente conocemos con el nombre del país de Irak. Babilonia alcanzó su mayor esplendor en tiempo del rey Nabucodonosor, es decir, más o menos entre el año 605 y 562 a.C., que en dos sucesivas expediciones de castigo se apoderó del reino sur, es decir, de Judá, destruyó Jerusalén y sobre todo destruyó lo más sagrado que tenían los israelitas, el templo de Jerusalén. Nabucodonosor, cuando invadía los territorios de Judá, se llevaba presos a Babilonia a personas importantes de Israel. Es así como en su primera expedición se llevó al rey Joconías y a su familia, entre ellas al sacerdote y profeta Ezequiel. En una segunda invasión desmanteló la ciudad santa, destruyó el templo, aniquiló a la familia real, que en ese entonces el rey era Sedecías, y lo dejó ciego, y se lo llevó así ciego, cautivo para Babilonia. Cuando se da la conquista de Ciro, rey persa, a partir del año 539, Babilonia va a ser sometida por los persas. Después va a ser sometida por los griegos y por los seleucidas. Babilonia, para la iglesia, en la Biblia lo vemos como un símbolo de los poderes enemigos de Dios. También se le conoce como Sinear. Lo podemos encontrar en Génesis, capítulo 11, versículo 2. Entonces, Nabucodonosor, repetimos, es el que le da esplendor al imperio babilónico. Un imperio que también provocaba agresión en los territorios de Israel. ¿Con qué rey dijimos que cayó el imperio babilónico? ¿Quién nos sometió? Ciro el persa. Los persas fueron un pueblo indoeuropeo que hacia el año 1000 a.C. irrumpió en la meseta de Irán para establecerse más tarde en los territorios del Golfo Pérsico, una región que era llamada Farsitán. El imperio persa fue fundado por Ciro II en el año 559 a.C. Al lograr añadir a su reino los pueblos de los medos, su dominio en el Próximo Oriente duró hasta el año 330 a.C. Vamos a recordar que en el 539 Babilonia se rindió a una coalición meda-persa que dirigía el rey Ciro el Grande, y su territorio se transformó en una provincia llamada el Imperio Persa. También es importante recordar que cuando Israel fue sometido a los sirios y a los babilónicos, estos se habían llevado al pueblo conquistado hasta sus territorios. Muchos de ellos eran israelitas que estaban esclavizados. A Ciro no le importaba para nada
esta gente. De ahí que a muchos prisioneros los devolvió a su país de origen. Es cuando se da el regreso para la restauración, como lo vimos en las etapas del pueblo de Israel. Entonces es bajo el mando de Ciro el Grande, cuando más o menos en el año 538 comienza el regreso de los judíos que estaban desterrados en Babilonia y en Palestina. Y bajo el rey Darío I pudieron reconstruir su templo. A pesar de su derrota frente a los griegos, consolidaron el imperio. Hubo otros reyes también persas que ayudaron a gobernar Jerusalén y dieron permiso para reconstruir la ciudad. El reino de Judá fue provincia autónoma o satrapía durante el imperio persa. Los reyes siguientes no son mencionados en el Antiguo Testamento porque no tienen importancia. ¿Por qué? Porque una vez que se restaura Jerusalén y sus ciudades, resulta que el pueblo de Israel se vuelve a consolidar en ellos. Más o menos en el año 333 a.C. es Alejandro Magno quien va a destruir el imperio persa. Y por eso ya los persas caen y son los territorios griegos y el dominio griego el que va a empezar a sobresalir en esos territorios. Bien, hemos visto entonces cómo se da el imperio persa, cómo se da también los babilónicos y los persas como pueblos que van a ir constituyendo una mezcla para que salga la cultura del pueblo de Israel. Es importante comprender estos pueblos porque también entre toda esa mezcla con los pueblos vecinos se va fortaleciendo la idiosincrasia del pueblo israelita y en muchos la fe, porque como dijimos en programas anteriores, algunos que en la diáspora se fueron fuera de Israel ya no quisieron regresar porque habían asumido muchas costumbres de estos pueblos. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.